con el que vamos a hablar pues de la COP27. Ustedes saben que se está en estos momentos desarrollando en Egipto, en el balneario Sharm el Sheikh, ¿no? Y bueno, vamos a ver si efectivamente las cosas están caminando en bien del medio ambiente o no. Ramiro, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Francisco, por la invitación y estoy acá dispuesto para una conversación sobre ese tema tan crucial. Bueno, ¿cómo la ves? Se ha hablado mucho antes de esta reunión, ya hace varias semanas, ¿no? Advertencias sobre que los países no están haciendo lo suficiente, que ese objetivo de llegar a que las temperaturas promedio no pasen del no aumenten en 1,5 grados, ¿no? Respecto de la época preindustrial, pues ahora estaríamos en 1,2, me parece. Más o menos. Sí. Así que como que no queda mucho tiempo, ¿no? Para poder evitar sobrepasar 1,5 adicionales a la época preindustrial. Bueno, creo que estamos como en la película No mires para arriba, ¿no? Que el meteorito va a caer, y parece que no nos diéramos cuenta, ¿no? Esa película obviamente es una metáfora sobre el cambio climático, encarnado en un meteorito que se acerca a la Tierra, pero la situación es más o menos parecida, ¿no? Es decir, se agrava el calentamiento global de la Tierra, no parece ser un tema de debate público. En el Perú, por ejemplo, casi no se ha hablado de eso, el presidente no se ha pronunciado, se sabe que va a haber el ministro del Ambiente, pero acá estamos en otra frecuencia, ¿no? Y creo que la propia sociedad tampoco reacciona mucho. Es curioso, una cosa que habría que promover, digamos, Francisco, es que este tema se ancle más en la sociedad. Estamos con una serie de preocupaciones o frívolas o de tensión política, febrilmente política, y ese es un tema que tiene que ver con el futuro de todo el planeta. Y el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, ¿no? Y dicho por varias instituciones. Lo que se ve en estos momentos en la COP27 son varias pujas sobre temas complicados. Por ejemplo, hay una propuesta para que los países más emisores, los que emiten más gases de efecto invernadero, paguen por un mecanismo que se llamaría pérdidas y daños a los países más vulnerables, que incluso, según las previsiones, podrían hasta desaparecer y tendrían que emigrar a otro lado con toda su población, como Kiribati, un país de la Oceanía insular, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Y el otro es que increíblemente hay un grupo de países, eso es un trascendido, habría que ver si se confirma, me parecería penoso si se confirma, que ya no estarían proponiendo que estemos por debajo de los 1,5 grados, sino por debajo de los 2 grados. Es decir, digamos, ampliarían el rango y con eso bajarían las posibilidades de comprometerse, ¿no? Porque ya no vas a luchar contra que nos queremos en 1,5 grados, sino en 2. Quiere decir que en ese medio grado pasarían muchas cosas muy riesgosas para el planeta, ¿no? Claro, efectivamente una pequeña diferencia que puede parecer poca, finalmente puede ser catastrófica en términos climáticos, y lo vemos con esta multiplicación de catástrofes naturales. Uno de ellos precisamente lo que ha pasado en Pakistán, ¿no? Pakistán, con estas inundaciones que han generado que un tercio del país esté bajo el agua, y precisamente Pakistán es uno de los países que promueve, ¿no?, que hay una indemnización por parte de los países ricos, ¿no? No solo Pakistán, Kiribati, Tuvalu, sobre todo países insulares que prevén que la situación se va a agravar y que en realidad los países más emisores, China, Estados Unidos, por ejemplo, pero no solo ellos, ¿no?, tendrían que reparar económicamente la migración de su población. Fíjate lo que estamos hablando, ya parece una película de terror, ¿no? Sí. La migración de su población a otros lugares. Además hay un pendiente que es cómo se va a llenar, digamos, o a cumplir con la promesa del Fondo del Clima, que prometía 110.000 millones de dólares al año a partir del 2020, y que tampoco se está cumpliendo. Ahora uno se pregunta por qué se necesita dinero. Por un lado, se está proponiendo el fondo para reparar esos países, pero por otro lado, este fondo del clima significa transferir dinero a los países que no tienen recursos tecnológicos o científicos para que hagan una transición energética, para que puedan tener mecanismos con los cuales mitigar el cambio climático hasta donde sea posible, o adaptarse, porque las dos variables cruciales en este asunto es cómo te adaptas a lo que ya se ha emitido de gases de efecto invernadero y cómo mitigas en lo posible lo que está pasando en tu país o en una región. En América Latina la mayor causa o la mayor fuente de emisión de gases de efecto invernadero es la deforestación, de modo que ese dinero debería servir para neutralizar la deforestación en la región.
incluido el Perú, ¿no? Claro, el tema de la deforestación, tú lo has mencionado efectivamente, y es un tema muy complejo, ¿no? Porque ahí se está viendo que los agricultores, tanto los pequeños agricultores como otros agricultores grandes, que son los que tienden a deforestar, ¿no? Estos incendios que vemos en la Amazonía están debidos a eso, y también en el caso de Brasil son los grandes productores. Pero ahí también es un tema de, o sea, ¿cómo se podría con ese dinero hacer que no se deforeste? Claro, se da ese dinero, pero ¿cómo se haría para evitar la deforestación, para que los campesinos dejen de quemar, ¿no? Y generen incendios? Bueno, cada país debería tener unas políticas ambientales sostenidas. El Acuerdo de Escazú, por ejemplo, que hasta ahora está varado en el Congreso y que no se ve ni en el Ejecutivo ni en el Congreso el propósito de ratificarlo, haría que las políticas ambientales sean más eficaces. Entonces, ¿qué se puede hacer con un país que deforesta? Por ejemplo, incentivos económicos para que no haya migración de la sierra a la selva, como ocurre en el Perú, donde agricultores o pobladores de la sierra se van a la selva a extraer oro, ¿no? Y hacen una deforestación masiva y, perdón el término, brutal, infame, diría yo. Pero claro, es un problema social, eso no se cura simplemente con la policía, ¿no? Lo otro que habría que hacer es reforestar, ¿no? Sobre todo en zonas que hayan sido degradadas, porque a veces hay el truco de que se pretende reforestar en zonas y se tumba bosque para sembrar otro bosque, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, los países tienen que tener políticas ambientales sostenibles y sobre todo asumir que este es un gran problema. Uno de los grandes problemas en Brasil ha sido que Jair Bolsonaro ha tenido gestión ambiental desastrosa, ¿no? Incluso fue tolerante con lo que en Brasil se llaman las queimadas, ¿no? Es tumbar bosque para ampliar la frontera agrícola y ganadera. Entonces, más de un analista ambiental, político, internacional ha sostenido que lo peor que le pudo pasar a la Amazonía, al menos en Brasil, fue la presencia de Bolsonaro. Lula prometió otras cosas, pero vamos a ver si tiene la capacidad de cumplirlas, ¿no? Claro, y lo que se está observando, según leí un artículo, es que antes del cambio de gobierno hacia Lula, parece que ha aumentado el ritmo de la deforestación, un poco que quieren aprovechar ahora para deforestar antes de que venga el gobierno de Lula, ¿no? Así es. Mira, yo creo, Francisco, que hay una cosa que hay que decirle con claridad. No, la mayoría de personas en el planeta no hemos cambiado el chip cerebral, neuronal, cultural, y no asumimos que ese es un problema grave y que cada acto de ese tipo agrava la situación de cada uno de nosotros, la situación social y la situación global, porque poco a poco, con ese tipo de gestos, de decisiones, desde que no prefieres usar una bolsa por olvido, dejas el celular prendido toda la noche o quemas bosque sin mayor previsión, agravas el problema. Cuando tumbas un árbol, el árbol captura carbono. Entonces es un problema ya cultural incluso, no darnos cuenta de lo que está pasando, y eso es una responsabilidad de los gobiernos que no promueven políticas educativas. Yo creo que esto se debería enseñar en los colegios, en las universidades, independientemente de la carrera que sigas, ¿no? Y también la propia sociedad que no termina de convencerse de esto y vive dopada por otro tipo de situaciones políticas, sociales o musicales o lo que fuera, ¿no? Y no asume esto como algo fundamental. Y en el Perú creo que, por ejemplo, falta mucho activismo climático. En otros países sí lo hay, pero acá en el Perú ni las autoridades ni la sociedad parecen muy preocupadas, ¿no? Ahora, es verdad también que en los últimos años, bueno, a veces la gente se ha distraído con el tema de la pandemia, ¿no? Y ahora con la guerra de Ucrania. Es más, el tema de la guerra de Ucrania está haciendo que por el tema energético se piense otra vez en Europa en el carbón ¿no? Para hacer frente a la crisis, un poco más del petróleo también. O sea, como que las circunstancias mundiales se han cruzado, como que hacen que el tema climático finalmente se está viendo, pero no como tú dices, no con la suficiente conciencia como debería verse, ¿no? Mira, durante la pandemia y cuando hubo cuarentenas en prácticamente todo el mundo, la emisión de gases de efecto invernadero bajó. Claro, ¿no? Porque no había actividad de aviones o de autos, o se había restringido muchísimo. Entonces hubo un bajón notable, se midió, pero todo es que se levantaron las cuarentenas y otra vez volvimos a la carga. Y entonces lo que se había ganado en ese momento nuevamente se perdió. No habíamos salido de la pandemia y enganchamos con la guerra en Ucrania. ¿Y la guerra en Ucrania qué significa en términos climáticos? Que, por ejemplo, varios países europeos estaban transitando hacia lo que se llama el uso de otro tipo de energías renovables, la transición energética.
Pero la guerra en Ucrania ha puesto en evidencia la dependencia del petróleo. ¿Por qué? Y de los hidrocarburos en general. Rusia es el mayor productor de gas del mundo, entonces hace que Europa y otras partes dependan del abastecimiento. Los hidrocarburos, ¿no? El combustible fósil ha vuelto a cobrar vigencia. Y claro, una de las alternativas que se ve es seguir con la transición energética justamente para acabar esa dependencia. Pero esto es algo perturbador en el medio, porque al final lo que se está buscando es nuevamente cómo conseguir más petróleo, incluso para la guerra, porque lamentablemente una guerra pues necesita el combustible fósil. Entonces, nuestro chip no piensa en términos bélicos, en términos de falta de previsión, porque incluso la pandemia tiene que ver con el cambio climático. Claro, efectivamente. Puede acelerar el cambio de matriz, pero eso es a mediano plazo. A corto plazo se necesita el tema del petróleo, por eso hemos visto a Biden irse a Arabia Saudita a comerse el sapo de darle la mano a Mohammed bin Salman, porque no le hizo caso, ¿no? A Maduro, como también, por cierto, el presidente Macron de Francia, ¿no? Bueno, ya para cerrar la entrevista y último punto, esta COP, que es Egipto. En estos momentos hay una campaña muy fuerte para la liberación de un bloguero que está haciendo una huelga de hambre, que es una persona que ha luchado contra, que fue parte de la primavera verde, y que ahora está recluido, hace una huelga de hambre, y en general contra la represión en Egipto contra todo tipo de oposición. Eso también es un tema que no ha pasado, no ha sido por alto por las ONGs. Pero fíjate que yo ahí veo una cosa interesante en medio de lo penoso que es este tema, porque él es uno de los aparentemente miles de presos que hay en Egipto a causa de la represión que ejercía por al-Sisi, el presidente que reemplazó a Mohamed Morsi, luego de que Mohamed Morsi gana las elecciones tras la primavera árabe. Pero fíjate el link que están haciendo los que protestan, ¿no? Derechos humanos y medio ambiente. Algo que Amnistía Internacional, por ejemplo, hace tiempo ya asoció. Algo que Wangari Maathai, una activista keniana que ganó el Nobel de la Paz hace unos 10 años, también asociaba porque hacía campañas a favor de la reforestación en África y en contra de quienes violaban los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático estrechamente para los humanos y la lucha por preservar el planeta son dos de las mejores facetas del ser humano, porque salvan a la especie, defienden su derecho y salvan a los ecosistemas donde nosotros vivimos. Entonces, pensar de ese modo, y me ha emocionado ver en algunas protestas del clima, por la justicia climática, la foto de este señor adelante, ¿no? Entonces, fíjate que ahí, por ejemplo, a propósito de lo que decíamos hace un rato, sí empieza a cambiar el chip, ¿no? Y desde la sociedad la gente empieza a darse cuenta, ¿no?, que una cosa va con la otra. Yo creo que, por ejemplo, Greta Thunberg es un personaje señero, sí, porque es una joven, ¿no?, que está tratando de que se amplíe la conciencia sobre este problema, y me parece que está comenzando a ver las cosas de esa manera, ¿no? Si todos, de alguna manera, hiciéramos una suerte de reflexión personal, social y hasta global sobre lo que está ocurriendo, probablemente desde la sociedad se levantaría una ola mayor que exigiría que esta lucha contra los efectos del cambio climático, o los cambios climáticos, pues no solo es más calor, también puede ser helada fuera de tiempo en el Perú, por ejemplo, que ya se están presentando, sea algo eficaz, ¿no? Y eso creo que es un gran desafío de nuestro tiempo, y sobre todo las generaciones más jóvenes, porque creo que hay generaciones que crecieron con una inconsciencia terrible de esto, y es muy difícil sacudirlas a estas alturas del partido, ¿no? Claro. Por si acaso, este bloguero se llama Alaa Abdel Fattah, y ese nombre que está resonando, y hay preocupación efectivamente por su estado de salud en estos momentos. Bien, Ramiro, ha sido muy interesante. Vamos a seguir siguiendo esta COP, y al final también haremos un análisis de los resultados que ojalá sean positivos. Gracias.